Hola. Bueno, terminado hoy el cierre patronal decretado por el presidente de la Universidad de Puerto Rico, vamos a continuar con nuestro acercamiento a la ciencia ficción en el Caribe hispanohablante, que lo hemos trabajado leyendo Tsukimi de Gretchen López y con la antología Confederación Eléctrica Antillana, la antología de ciencia ficción caribeña, específicamente del Caribe hispanohablante, que le envié en PDF hace una semana antes del cierre. Y les quiero hablar un poco, más bien como una especie de introducción al tema. Sobre algunos asuntos que me parecen pertinentes. Por ejemplo, quisiera decir que las condiciones en el Caribe, o en realidad las condiciones materiales de cualquier región, van a influir significativamente en los temas y en las estructuras del arte en general, y específicamente estamos hablando de la narrativa de ciencia ficción en las islas hispanohablantes, Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. Para no olvidar, ¿verdad?, que el Caribe es mucho más rico y complejo de lo que podemos decir de estos tres países, ¿verdad? Ahí, entonces, en esa narrativa, estoy hablando en esa antología, en el libro de Gretchen López y cualquier libro que leamos al respecto sobre ciencia ficción en esta región, tenemos que considerar algunos asuntos. Eh, Esos asuntos yo los pongo en uno, dos, tres, cuatro, cinco para propósitos pedagógicos, pero puede hacer, puede hacerlo de otra manera, ¿no? Pero hay que considerar sobre todo el contexto social y político, porque las historias siempre tienden a reflejar realidades sociopolíticas de la región, realidades sociopolíticas como la desigualdad, la violencia y los regímenes autoritarios, que no son exclusivos de la región del Caribe, pero están allí presentes en las discusiones. Y recuerden de nuevo que aunque la ciencia ficción tiene en general una mirada prospectiva, siempre se está hablando del presente, ¿verdad? Estas realidades, digamos, se traducen entonces en unas narrativas que exploran otros temas como el poder, la resistencia, la identidad. Así que preguntaría, ¿alguno de los cuentos de la antología Confederación Eléctrica Antillana explora esos temas? Número dos, la cultura y los mitos locales, los elementos culturales, quiero decir, los elementos mitológicos, folclóricos de las comunidades indígenas en algunos casos, afrodescendientes en otros, folclore de lo criollo, todo eso se integra en las tramas y eso crea una fusión interesante entre la ciencia ficción y las tradiciones locales, ¿verdad? Pregunto, ¿puede identificar esos elementos en algún relato de la antología citada? Otro asunto que me parece muy pertinente es el del colonialismo y el postcolonialismo. Muchos autores hablan de manera teórica, por supuesto, sobre esos dos conceptos y en la escritura de ficción, en la ciencia ficción, bien muchos autores abordan esos temas relacionados con el legado colonial, con la tradición colonial de nuestros países, explorando cómo eso afecta la identidad y la historia de los pueblos. Sería bueno entonces señalar algunos ejemplos, ya sea en la obra de Gretchen López o en algunos de los cuentos de la antología Confederación Eléctrica Antillana. Número cuatro, la diversidad de voces. Con esto me refiero a que la narrativa de ciencia ficción de esta parte del mundo a menudo incluye una variedad de perspectivas de voces, y eso enriquece, por supuesto, el género y ofrece un contraste con la ciencia ficción más convencional, que es la ciencia ficción eh, que se escribe en inglés, que es la más conocida en los países subordinados como el nuestro. Y por último, aunque hay muchos temas, yo simplemente digo cinco por resumir, ¿verdad? La presencia del ambiente natural y el cambio climático como asuntos a discutirse. Por supuesto, porque el Caribe está
y es una región muy vulnerable al cambio climático. Así que muchos relatos de ciencia ficción van a explorar esas, digamos, futuras distopías relacionadas con el medio ambiente, la migración y el impacto ecológico. Hablar del medio ambiente hoy en el Caribe es importante. Hablar sobre la migración es casi como dar una definición básica de lo que es el Caribe. Y los impactos ecológicos a los cambios climáticos, pues también son la orden del día, pero visto de nuevo como una proyección hacia el futuro, permite hacer una, una serie de planteamientos que resultan muy interesantes y que en muchas ocasiones son hasta proféticos. O sea, algún relato sobre el cambio climático en la Confederación Eléctrica Antillana o en el libro de Gretchen López. Bueno, nosotros hemos trabajado, por otro lado, ¿verdad? Con el género de cuento, eh, que es una especificidad dentro de lo narrativo. Y yo quisiera entonces también abordar de una manera bastante resumida, muy resumida, la aportación de George Lukács, que es un filósofo y crítico literario húngaro. eh, Sus ideas sobre la relación entre la novela y la sociedad en una obra que se llama Teoría de la Novela. Por supuesto, hago la salvedad de que yo estoy extrapolando lo que dijo sobre la novela al cuento, así que yo asumo la responsabilidad de este ejercicio que estoy haciendo. Según Lucas, la novela es un reflejo de la complejidad de la vida social y de la experiencia humana en un contexto histórico determinado. Pues lo mismo pasaría, obviamente, con el cuento. Eh, Además, entre otras cosas, Lucas sostiene que la novela eh, más bien surge en un periodo de transformación social, eh, ese periodo en el que el individuo enfrenta una realidad fragmentada y alienante, que bien mirado objetivamente, todos los periodos donde aparece el Homo sapiens son de transformación social y la realidad siempre es fragmentada y alienante. Pero en fin, está hablando Lukács específicamente de un tiempo histórico muy particular. Entonces, la novela, en ese sentido, permite explorar la subjetividad y las contradicciones que tiene la vida moderna, representando no solo la experiencia personal, sino también el contexto social y las dinámicas de clase que pocas veces se discuten, pero que usted puede hacer el ejercicio mientras está leyendo, buscar esas dinámicas de clase, esos enfrentamientos entre diferentes clases sociales, y percibir entonces asuntos relacionados con la experiencia personal más allá de meramente un reflejo de los individuos. Yo sé que es más difícil de percibir en el cuento por las razones de... Wow, no sé si escuchan en el fondo, pero está pasando un carro con un poquito de trap. En fin, eh, decía yo que es más difícil percibir esto en el cuento por razones de extensión, pero uno puede atisbar esos asuntos en algunas narraciones particulares. Para Lucas, la novela tiene una capacidad de capturar a la totalidad de la vida social y ofrece una visión de las relaciones entre los individuos y las estructuras sociales que los rodean. Yo lo que planteo es que de manera más sintetizada en un cuento, a través de un personaje o una trama más o menos simple, también se pueden reflejar esas tensiones entre el individuo y la sociedad, así como el conflicto entre el ideal y la realidad. Recuerden, por dar un ejemplo, ¿no? El relato de Otsukimi. En fin, que podemos decir que la narrativa se distingue de otros géneros literarios por su capacidad para explorar la complejidad y la profundidad de la experiencia humana. Eso quizás en la novela, pero también se puede ver esto en cuentos. Y yo diría, entonces aquí me refiero a otro género literario, eh, podríamos hacer esa comparación entre narrativa y otros géneros literarios. Así, por ejemplo, la poesía, que para mí es la más alta de las creaciones humanas. La poesía tiene la tendencia a concentrarse en, digamos, las expresiones de la emoción y de lo estético en un sentido bastante amplio, ¿no? De la búsqueda de la belleza y como todos sabemos, la belleza es algo bastante subjetivo. Pero la poesía se destaca sobre todo porque usa un lenguaje más simbólico, más condensado. Hay una, digamos,
condensación tropológica mucho mayor en la poesía que en otros géneros, pero por supuesto hay muchas novelas y relatos que incorporan elementos poéticos, de modo que crean, en cierto modo, una fusión que enriquece la representación de la experiencia humana. Ciencia ficción que utiliza la poesía. En Puerto Rico, Exquisito Cadáver. Yo sé, yo soy el autor de Exquisito Cadáver y suena un poquito pedante que yo esté hablando de mi propia obra, pero ese es ese es el ejemplo que hay. Es el que conozco más y, en fin, ¿por qué no traerlo a colación, ¿verdad? Por otro lado, la distinción que hacemos entre narrativa y teatro es quizás porque el teatro se centra en el diálogo y la acción, y a través del diálogo y la acción es que se permite explorar las relaciones humanas, ¿verdad? A través del conflicto, la interpretación en un espacio escénico. Pero podría ser una pregunta retórica. ¿La narrativa puede incluir diálogos? Por supuesto que las incluye, ¿verdad? Ejemplos en la antología, ejemplos en los cuentos de Gretchen López. Hay también otra distinción que hacer, otro género que es el ensayo. Y es que a diferencia del ensayo, que suele ser más bien argumentativo, reflexivo, la novela permite una exploración de las ideas y las experiencias a través de la narración, ¿verdad? De contar cosas. Por supuesto, hay algunas novelas y algunos cuentos que adoptan un enfoque ensayístico o que utilizan la ficción para reflexionar sobre temas filosóficos, sociales o científicos. Ejemplo, en la literatura puertorriqueña, Flor de Ciruelo y el Viento, novela china tropical, que utiliza elementos del ensayo, aunque se trata de una novela eh, que reflexiona sobre temas filosóficos, sociales, eh, de hecho sí, históricos y científicos, imitando en cierto modo los ensayos y recurrieron a los métodos del ensayo. Y por supuesto el cuento, como es más breve, se enfoca en momentos específicos o en la revelación de un giro inesperado, en la sorpresa, a diferencia de la novela, ¿no? Que ofrece un desarrollo más amplio de trama y personajes. Eh, por eso es que la novela se permite una representación más matizada de la experiencia humana a lo largo del tiempo, pero a fin de cuentas, el cuento también puede presentar de algún modo mucho más breve, más parecido a un relámpago que otra cosa, ¿verdad? Hay una representación de la experiencia humana a lo largo de un tiempo particular. Mi propuesta de trabajo entonces es usar estas líneas que acabo de mencionar con ustedes, de hablar con ustedes, como una estrategia de lectura para los relatos de ciencia ficción, tanto los de Gretchen López como los que aparecen en la antología a la que nos hemos referido en varias ocasiones. Y que ustedes, gracias a la gentileza de uno de sus editores, tienen a mano. Nosotros, digo, nosotros no, yo estoy hablando como si tuviese varias subjetividades en mí. Bueno, sí, todo el mundo, pero en fin. Espero que podamos reunirnos el martes próximo. El martes estamos a 12 de noviembre. Nos reunimos y entonces hablamos en detalle sobre los relatos que usted escogió o el relato que usted escogió para discutirlo. eh, y utilicen entonces esto que acabamos de decir y que pienso que les voy a enviar ahora por escrito para que repasen. eh, de modo que el martes tengamos un diálogo sobre estos asuntos y relacionarlos con el texto que usted haya escogido de la antología. Pues eso, recuerde que la vida es corta y que hay que disfrutarla y nos vemos el martes.